Buenos días, chicos. Ya nos encontramos esta semana con la semana 33, chicos. Con el título de nuestra experiencia de aprendizaje, reflexionamos acerca de las ideas concebidas sobre las mujeres y los hombres. ¿Sabías que a lo largo de la historia, los roles de las mujeres y los hombres han cambiado, tanto en responsabilidades como en derechos? Por eso es necesario comprender que los derechos en igualdad de condiciones de todas las personas son primordiales para una sociedad justa, democrática y pacífica, donde todas y todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos plenamente en los diferentes ámbitos de la vida. Reto de esta semana. ¿Qué necesitamos aprender para tomar una posición respecto a las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres y construir compromisos de cambio? Para ayudarte pues a enfrentar el reto de esta semana, vas a realizar estas actividades. Intercambiarás puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan el respeto de la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y las niñas. Elaborarás una ficha de análisis del video que veremos. Explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato, la república y la actualidad. Crearás la imagen de una mujer que represente el respeto a la igualdad a partir de la comprensión de un poema. Analizarás críticamente expresiones artísticas. Luego buscarás ejemplos de su entorno para analizarlos y elaborarás un registro que servirá de base para tu collage de fin de proyecto. ¿Ya? Esta experiencia de aprendizaje abarca 2 semanas. Esta semana 33 y la semana 34. Ya en la semana 34, el día viernes, tendremos nuestro producto final de estas 2 semanas, que va a consistir en un collage. Interpretarás información estadística y reflexionarás y asumirás compromisos sobre las preconcepciones respecto a mujeres y hombres en relación a las habilidades matemáticas. Bien, aquí estamos mostrando pues la programación web de esta semana. Ya sabes que estamos con nuestro título de nuestra experiencia. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Está día por día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Todo lo que vamos a tratar esta semana. Hoy, lunes ya 16 de noviembre, esperando que hayas tenido pues unos descansos estos 2 días, este fin de semana. Empezamos pues ya hoy lunes con nuestra actividad número 1, titulada Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. ¿Sí? Esta vez estamos en el área personal social. Ya saben que las clases para el 6º grado de educación primaria.
Materiales a utilizar. Vamos a utilizar pues dos fichas que nos está brindando la plataforma, nuestro cuaderno de personal social, nuestro lapicero. Bien, pues, ¿qué aprenderemos el día de hoy? El día de hoy analizaremos algunas ideas preconcebidas sobre los roles que mujeres y hombres cumplen o deben cumplir y deliberaremos al respecto. ¿Cuál será nuestra meta de hoy? Explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de los hombres y mujeres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y las niñas. Vamos pues viendo qué son una idea preconcebida. ¿Qué es una idea preconcebida? Una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo es o debe ser una persona o asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión. Solamente se piensa y tienen esas ideas, pues, ¿no? Que son pensadas ya de antemano y más que nada son pues ideas erróneas que se tiene, porque se tiene pues que tener un juicio crítico a lo que se piensa. ¿Sí? Continuamos. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Identificar un asunto público, problema, necesidad o aspiración que afecte a todas y todos. Explicar tu opinión con argumentos basados en la información confiable respecto al asunto público. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y las niñas. Escuchar y tomar en cuenta la opinión de los demás. Ahora vamos a empezar. Lee la conversación de algunos niños y niñas. Martina: mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero.
Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidándonos. Él es Antonio. ¿Qué dice Antonio? Antonio dice, en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en la casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. Tenemos la idea de la tercera niña, Justina. ¿Qué dice Justina? Por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. ¿Atendieron bien los casitos? Creo que sí, ¿verdad? Atentos a estos casos porque vamos a responder algunas preguntas. Luego de leer la conversación, responde las preguntas. De Martina, vamos primero con Martina. ¿Qué dice Martina? ¿Qué rol cumple su papá en su familia? Ella dice que es el hombre de la casa y que debe trabajar para traer dinero. ¿Y qué rol cumple su mamá? Su mamá es la que debe quedarse en casa cocinando, lavando y cuidándolos. ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? Es una idea que ella ha concebido, pues así fue criada en su casa, sin tener juicio lógico. ¿Estás de acuerdo con estos roles? ¿Por qué? No estoy de acuerdo, porque tanto el hombre y la mujer deben tener los mismos derechos. Los roles en casa deben ser compartidos y ambos deben preocuparse por su casa, por su hogar. Continuamos con el caso de Antonio. ¿Qué rol cumple su mamá en su familia? El rol de su mamá y su papá es que ambos trabajan. Ellos comparten responsabilidades en su hogar. ¿Qué rol cumple su papá? De trabajar y ayudar a realizar las actividades igual que su mamá. ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? Porque él piensa que todos podemos trabajar y compartir las actividades de la casa. ¿Estás de acuerdo con estos roles? ¿Por qué? Sí, porque tanto la mujer como el hombre deben tener las mismas igualdades y deberes que realizar en su casa y fuera de ella también, ¿verdad? Ahora nos vamos con el caso de Justina. ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? Ella dice que las mujeres deben ocuparse de la casa, realizando las actividades de cocinar, lavar, etc. ¿Qué idea crees que tengan respecto al rol de los hombres? La idea, bueno, tenemos alguna idea, ¿no? La idea que el hombre es el que debe trabajar y traer el dinero a casa. ¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? ¿Por qué? No estoy de acuerdo. El solo hecho de ser mujer no implica que ella debe saber cocinar, lavar y si quiere estudiar, no va a poder. Ella tiene que desempeñarse en otras ocupaciones, ¿ya? Porque si no, ella no realiza el derecho, se pone nomás a cocinar, lavar. Entonces, ¿dónde está el derecho a la educación? No, le están negando el derecho a la educación, ¿verdad? Entonces ella también puede desempeñarse pues en otras ocupaciones y también ponerse a estudiar. Las ideas que expresan los niños y las niñas en la conversación podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y las niñas. ¿Por qué? Sí, porque en esas ideas están sujetos que la mujer sea la que se quede en casa y que el hombre salga a trabajar. Y eso va afectando la igualdad de derechos y oportunidades en los niños. Así como los tres niños, niñas, muchas más personas tenemos ciertas ideas respecto a cómo creemos que deben ser y actuar tanto las mujeres como los hombres, y los roles que deben desempeñar. Probablemente hemos aprendido estas ideas siguiendo los ejemplos de nuestra familia. Sin embargo, es importante reflexionar al respecto, pues en ambos casos, estas ideas preconcebidas vulneran los derechos de mujeres y hombres. Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho de toda persona, donde debe haber igualdad de oportunidades para todos
los que incluyen a mujeres y hombres. Es decir, la mamá de Martina podría trabajar fuera de sus labores de casa si ella lo desea. Por otro lado, la abuelita de Justina le aconseja que debe aprender a lavar y cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande. Pero Justina puede no necesariamente elegir ese camino y tal vez quiere estudiar para ser profesional y desarrollarse. Independientemente, pues, es su derecho y lo respalda la Constitución Política del Perú. En el caso de Antonio, que es distinto a los antes mencionados, él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en casa. Ambos cocinan, lavan, hacen limpieza y cuidan a sus hijos, lo que se demuestra una sana convivencia. Estamos entonces frente a un problema. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Entonces estamos planteando pues aquí el problema, que es las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres, que afectan la igualdad de derechos y oportunidades. Abordaremos este problema mediante la deliberación para recordar lo que es. Revisa en tu portafolio lo trabajado en actividades anteriores. Para deliberar, primero debemos cerciorarnos si es este un problema o asunto público o privado. Reflexiona y responde las preguntas. Pero antes de reflexionar y responder las preguntas, vamos a llamar a la memoria, ¿no? ¿Qué es un asunto público y uno privado? ¿Qué es? Vamos haciéndoles recordar, porque ustedes han tenido que ir a ver en su portafolio sobre estas ideas. Un asunto público es toda problemática o tema que involucra el bienestar colectivo, relacionado con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, culturales y medioambientales. ¿Ya? Entonces, ese es un asunto público. Involucra el bienestar colectivo, involucra a una población. Un asunto privado está relacionado con la esfera personal de los individuos. Esto implica la manera en que cada uno organiza su vida y decide aspectos que involucran a un número reducido de personas, como la familia o algunos amigos o amigas. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí está, ¿qué es un asunto público y qué es un asunto privado? Entonces, el problema que hemos planteado, que se ha planteado ya el problema sobre ideas preconcebidas, ¿no? Sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer, ¿qué vendría a ser? ¿Un asunto público o un asunto privado? ¿Qué me dicen, chicos? Buena, un asunto público. ¿Por qué va a ser público? Porque afecta a toda la población, a toda la colectividad. Entonces, el problema, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres que afectan la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y las niñas, es un asunto público o privado. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que es un asunto público, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar lo siguiente. Miren, aquí está. Vamos a marcar con el símbolo del chef donde corresponde. Dice, ¿a qué ámbito pertenece? ¿Asunto público o asunto privado? Muy bien, asunto público, pertenece al ámbito público. ¿Los derechos de quiénes afecta? ¿De todos y todos los ciudadanos o afecta a una persona o un grupo reducido de personas? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, afecta a todos los ciudadanos. ¿Quiénes deben participar en su solución? ¿Todas y todos los ciudadanos o solo un grupo de personas? Todos y todos los ciudadanos. ¿A quiénes debe interesar? ¿Por qué? ¿A quiénes debe interesar este problema? A todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como has identificado este problema es un asunto público, así que es importante comprenderlo mejor.
Para ello, puedes revisar información en diversas fuentes con la finalidad de invitarnos a leer. Te invitamos a leer el texto 1, Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, y el anexo 2, Mujeres y hombres tienen igualdad de derechos y oportunidades laborales. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ahí está la ficha que nos está brindando pues la plataforma y en todo caso yo también ya te la envié, ¿verdad? Dice, desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. En la sociedad actual se establecen diferencias culturales entre las mujeres y hombres, los cuales verían según la historia y las distintas culturas. Estas diferencias se convierten en un problema cuando, expresados en normas, patrones y conductas, pasan a constituir desigualdades. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras los hombres están vinculados por la sociedad, a la fuerza física y a la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Respecto a esta desigualdad en los roles de las mujeres y hombres, veremos ¿cuáles son algunos ejemplos que se presentaron en nuestro país hasta diciembre de 2011? En educación, asisten más niños que niñas en la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo hablan una lengua materna nativa a la secundaria. En las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en especial en las regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco. En el trabajo, las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir un empleo. Muchas veces los empleos a los que pueden ingresar son mal remunerados y ofrecen malas condiciones laborales. Por ello, son más las mujeres que viven en situación de pobreza extrema, en comparación con los hombres en esta misma situación. Las mujeres tienen sobrecarga laboral porque trabajan más horas que los hombres cada día. Trabajan en casa, haciendo las tareas domésticas y de cuidado, y fuera de ellos en un trabajo remunerado. En ciertas actividades económicas, las mujeres laboran en muy malas condiciones. No tienen seguro médico, vacaciones ni otros beneficios de ley. Las mujeres dedican en promedio el doble del tiempo que los hombres a las tareas de la casa. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar fuera y obtener ingresos o para dedicarse a otras actividades como a estudiar y capacitarse, a hacer política, a practicar algún deporte, a leer, etc. En la participación política, solo la quinta parte de los más altos cargos del sector público, ministras y viceministras, son ocupados por mujeres. Solo la quinta parte, chicos. A nivel regional, cuanto más alto es el cargo de representación, la participación de la mujer es menor. Las mujeres en alcaldías provinciales y distritales apenas representan el 4%. El número de regidoras solo alcanza la cuarta parte en los gobiernos provinciales, mientras que en los gobiernos locales poco más de la tercera parte son regidoras. En el Congreso de la República, solo la cuarta parte de congresistas son mujeres. En las elecciones de 2011 participaron 592 mujeres en las listas electorales, de un total de 1.518 que candidatearon. Bien, esta información pues es confiable, nos están dando pues de dónde ha sido extraído esta información. Ahí está, recuperado el 26 de octubre del 2020. Bien, entonces esas son las desigualdades que encontramos en los roles de las mujeres y los hombres, en la educación, en el trabajo y en la actividad política. ¿No? En educación dice pues que
Todavía encontramos analfabetismo en las mujeres, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Dice pues que las mujeres mayores de 15 años, solamente ellas son las que saben leer y el resto. En el trabajo, la sobrecarga está en la mujer, pero quien sale beneficioso aquí es el hombre, porque él es el que sale a trabajar, un trabajo remunerado, y también tiene tiempo pues a realizar otras actividades, ya que la mujer no tiene tiempo, por lo que absorbe mucho las labores de la casa. En la participación política, solo la quinta parte, ocupan cargos y son mujeres, la quinta parte, imagínense, ¿no? A nivel regional tenemos mucho menos, el porcentaje es menor y dicen pues que en el Congreso, bueno, esa es de la información del 2011, ¿no? Participaron 1518 y solamente lograron 592, ¿no? Entonces esas son las que hemos dicho, las participaciones y las desigualdades que hay entre los hombres y las mujeres. Luego está el otro texto, el anexo 2. Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, prescribe que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin que nadie pueda ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, conforme lo perceptúa el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. Los artículos 22 y 23 de la Constitución establecen que el trabajo es un deber y un derecho, constituye la base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Razón por la cual el trabajo debe ser el objeto de atención prioritaria por parte del Estado. El que además debe proteger de manera especial a la madre, al menor y al impedido que trabaja. Finalmente, el artículo 26 señala que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Por otro lado de la normativa internacional, el Estado peruano ha asumido diversos compromisos a través de la ratificación de tratados convencionales y convenios que buscan la realización plena del ser humano, en un marco de igualdad de oportunidades y trato. Entre estos, cabe destacar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ratificada por el Perú. Establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo sin discriminación alguna. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ratificados por el Estado peruano, tales como el Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y la obra femenina por un trabajo de igual valor, en 1959, por el cual todo miembro deberá promover y garantizar la aplicación a todas y todos los trabajadores. Es el principio de igualdad de remuneraciones por un trabajo de igual valor, entre otros. También tenemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por el Perú. Establece que los Estados partes, países que forman parte de este pacto, reconocen el derecho de toda la persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que le aseguran en especial un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, o igual oportunidad para todos por ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que corresponda. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer prohíbe,
bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo o licencia por maternidad y la discriminación en los despidos sobre base del estado civil. Finalmente debemos apuntar que a pesar de esta normativa igualitaria que nos rige actualmente, la mujer ocupa posiciones inferiores al varón en el mercado del trabajo. Ahí están de dónde ha sido la referencia bibliográfica, de dónde ha sido extraído pues este artículo. Bien, entonces, ¿qué dice? Pues a pesar de todas ¿qué les digo? Pues de todas las organizaciones, de todos los diversos compromisos que se tiene, que la mujer, ¿no? Que tenemos igualdad de derechos, se sigue viendo las posiciones que le dan a la mujer, unas posiciones inferiores, ¿verdad? A pesar de que todos los documentos están a favor, pero no se cumple, pues, no se cumple. Continuamos. Luego de leer los textos, responde las preguntas en tu cuaderno. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Tienen también deberes que cumplir en casa. ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan las mujeres y hombres identificaste? En la desigualdad en cuanto al trabajo, las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo, ¿verdad? Es lo que hemos leído, ¿verdad? Recibiendo un menos salario. En la participación política solo alcanza la quinta parte que alcanzan cargos. En la educación solo la reciben los hombres, pudiendo notarse el analfabetismo en las mujeres. Ya dijeron en las zonas de ciertos departamentos. ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres, similar a lo que leíste en los textos? ¿Cuál? Sí, en la parte de la sierra, en las personas adultas. Todavía le dan más oportunidad a los hombres. Ellos son los que mandan y las mujeres las dejan de lado. ¿Qué derechos laborales tienen las personas y los hombres? En la actualidad, ambos tienen la igualdad de derechos, la misma remuneración, la licencia de maternidad igual, etcétera, según lo establece nuestra Constitución Política del Perú. Luego, antes de leer los textos, vas a contestar estas preguntas. ¿Qué opinas respecto a la conversación de Martina, Antonio y Justina? Que esas ideas que tienen ellos y las que aprendieron de su familia están erróneas, que ellos deben saber que tanto los hombres como las mujeres tenemos los mismos derechos. ¿En cuál de las ideas se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres? ¿Por qué? ¿En cuál no y por qué? A ver, vamos a ver. En el caso de Martina y Justina, tienen una idea errónea sobre la igualdad de derechos y oportunidades. Aquí se está vulnerando los derechos de las personas. En el caso de Antonio, se ve la igualdad de derechos y oportunidades, ya que todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades en casa. ¿Estas formas de pensar afectan los derechos de los niños y las niñas? ¿Cómo? Sí afecta, ya que ellas crecen con estas ideas que vienen desde la familia y ahora nosotros debemos de velar por la igualdad de oportunidades y desterrar el machismo, idea errónea de algunas familias en las cuales se ve vulnerados los derechos como persona. Felicitaciones. Te has informado y comprendido mejor el asunto público. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y las niñas. Estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de los niños y las niñas, pues si asumimos la idea de la abuelita de Justina, debemos aprender a cocinar, a lavar, para ser una buena esposa, estaríamos negándole a la niña su derecho a la educación. ¿Ahora estás preparado para dar tu opinión fundamentada al respecto?
Responde la pregunta. ¿Las ideas preconcebidas sobre los roles de mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de niños y niñas? ¿Por qué? Sí, estas ideas preconcebidas sí afectan a los niños y niñas, ya que ellos se forman con esta idea haciendo menos la participación de la mujer, prevaleciendo la idea del más fuerte o quien tiene poder. En conclusión, todos los niños y niñas deben de conocer la igualdad de derechos y oportunidades para que tengan una buena convivencia y dejar de lado esas ideas preconcebidas. El producto de hoy, solamente para hacerte recordar, ¿no? Que hoy día vas a explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y niñas. No te olvides, pues, de tomarle una foto al producto, ya sabes, ¿no? A tu producto, y me la envías al grupo de WhatsApp, ¿no? Explicar, intercambiar los puntos de vista. Al leer, pues, chicos, a leer los textos, ustedes ya han dado su punto de vista, ¿no? Entonces, a eso me le tomas foto y me lo envías al grupo del WhatsApp para tener una evidencia de tu trabajo. Con tu familia. Miren, aquí con su familia van a comentarles de qué trata el asunto público que identificaste, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y las niñas. Además, indica tu opinión al respecto. Entonces, tienen que indicar aquí cuál es su opinión, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Que yo no estoy de acuerdo con estas ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres porque afectan la igualdad. Afectan la igualdad que se tiene pues de derechos. Aquí va a primar el más fuerte y no es así. Aquí tanto la mujer como el hombre tenemos los mismos derechos. Dialoga con tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué consideras que este problema es un asunto público? ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué? Es un asunto público porque afecta a toda la población, no solo a un grupo. Atención a las preguntas, chicos, ¿ya? ¿Cómo afecta a la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? ¿Cómo afecta? Bien, afecta a sus derechos de igualdad, ya que estos son fundamentales. La igualdad de derechos es fundamental. El trato igualatorio, ambos, para mujer y para el hombre. En otros países, las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y oportunidades. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Muy bien, no en todos los países. Muy bien, no en todos los países, pero sí en la mayoría. Porque hay todavía países que no se les respeta, no se respeta el derecho a las mujeres. Todavía están con esa idea errónea de las mujeres, que las mujeres son las que deben quedarse en casa, que las mujeres son las que deben cocinar, son las que deben lavar, las que deben cuidar y no deben salir. Entonces sí hay todavía países con esas ideas. Escucha sus opiniones y sustenta las tuyas a partir de la información que analizaste al resolver las preguntas trabajadas en esta actividad. A partir de lo dialogado en consenso, rescaten una idea que refuerce la idea de por qué las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y oportunidades. Ya, chicos, entonces miren, ya una manera de ayudarte, te hemos ayudado cómo vas tú a comentar esto con tu familia, ¿ya? Y luego se van a tomar una idea, pues ustedes, ¿no? De por qué los hombres y las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Ahora que has deliberado con tu familia, recuerda los criterios presentados al inicio de la actividad y responde si los cumpliste o no.
Identifiqué un asunto público, problema, necesidad o aspiración que afecta a todos. ¿Qué fue? Che, ¿verdad? Porque sí lo hicieron. Entonces, si ustedes así van a ir calificando sus 2 criterios más que les queda. ¿Expliqué mi opinión con argumentos basados? Obvio que un check por ahí, ¿no es cierto? ¿Escuché y tomé en cuenta la opinión de los demás? ¿En tu familia tomaste en cuenta esas ideas que ellos te dieron? Entonces, debes colocar el chip donde corresponde. Responde a las preguntas. Al deliberar, ¿cumpliste con todos los criterios? ¿Cuál debes mejorar? ¿Qué harías para ello? ¿Ya? Entonces eso vas a tener que realizar tú. Continuar el llenado de la lista de cotejos con sus criterios. ¿Qué has realizado? Pues, ¿no? Obviamente. Reflexiona. Recuerda la meta, intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan a la igualdad de derechos y oportunidades de los niños y las niñas. Y luego vas a responder esta pregunta. ¿Bien? ¿Lograste identificar puntos de vista con tu familia respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afecta a la igualdad de derechos y oportunidades? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? Yo sé que tú lo vas a hacer. Ya esto es tu reflexión tuya. Si verdaderamente entendiste la clase del día de hoy, vas a tener que responder a estas preguntas. Y yo sé que tú sí lo vas a hacer, porque has entendido correctamente lo que se ha venido trabajando. ¿Sí, chicos? Entonces, a trabajar esas preguntas que venimos, que son pocas las que tienes que responder. Y bien, solamente me queda decirles gracias por su atención y nos estaremos viendo el día de mañana. Chicos, a cuidarnos, no hay que descuidarnos, sigamos cuidándonos, ¿sí? Entonces, chicos, nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención.